Paul, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimada doctora Porras. Eh, vamos a empezar perdón, vamos a empezar por favor con una clase Una complementaria, clase por favor. complementaria, por favor. Nuestros estudiantes ya se están conectando. Nuestros estudiantes se están colocando. Ok. Me avisa cuando. Perfecto. Perfecto. Listo, doctora, ya Listo, podemos doctora. empezar con la clase, por favor. Ok. Muchísimas gracias por asistir. Yo quisiera saber cuál va a ser el mecanismo para las preguntas, porque se supone que el día de hoy íbamos a hacer una retroalimentación con preguntas de los estudiantes. Perfecto. Yo estoy conectado ahorita con el chat de la transmisión en vivo de YouTube. Ahí nuestros estudiantes, mientras usted va hablando, van haciendo algunas preguntas. Cuando exista alguna pregunta, yo activaré el micrófono, le haré Ya. saber cómo estamos con la pregunta a la persona que está haciendo la pregunta y le daré por este medio para que la pueda responder. Ok, listo, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a tomar algunos elementos de los que ya se habló tanto en la clase del día miércoles como en la clase del día jueves. Como ustedes recordarán, el día miércoles hablamos de la acción de protección y hablamos de la acción de acceso a la información pública. Y el día jueves hablamos de los mecanismos de participación y el papel de los dictámenes de la Corte Constitucional y del estado de excepción y el papel del dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, vamos a volver a la acción de protección y acción de acceso a la información pública. Quizás decirles que estas dos acciones corresponden o forman parte del grupo de garantías constitucionales. Es decir, en términos constitucionales hay un grupo de procedimientos judiciales, como son las garantías constitucionales, que tienen como fin la protección de derechos. Entonces aquí están todas las garantías, la acción de protección, está el habeas corpus, está el habeas data, está la acción de acceso a la información pública, básicamente. Y por otro lado están las acciones más bien de control abstracto, que tienen que ver con los dictámenes de constitucionalidad más las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, estas dos primeras acciones, la de acción de protección y la de acceso a la información pública, son acciones para proteger derechos humanos, para proteger derechos constitucionales. La acción de protección es un proceso judicial que no tiene jurisdicción propia. ¿Y quiere decir esto? Que todos los jueces están habilitados para decidir y para hacer un proceso por acción de protección. Le puede tocar a un juez civil, le puede tocar a un juez laboral, le puede tocar a un juez penal. O sea, el juez comparte la jurisdicción, ya que él, por un lado, es un juez civil, un juez penal, y por otro lado, es un juez constitucional. Esto trae muchos inconvenientes, porque las acciones constitucionales, según el artículo 86 de la Constitución, tienen procedimientos no formales, tienen procedimientos más rápidos, más sencillos, y no aplican las formalidades que aplican para el caso de los procesos de carácter civil, de carácter laboral o de carácter penal. ¿Esto por qué es un problema? Porque básicamente ustedes cuando litiguen, o si algunos ya litigan, se van a encontrar con el hecho de que en muchas de las audiencias de acción de protección se utilizan reglas de carácter civil. Las reglas en las acciones de protección son no formales y como ustedes recordarán, en materia civil todo es formalidad. Entonces son incompatibles. Y esto me refiero concretamente a las pruebas. En la audiencia de la acción de protección
se suelen actuar todo tipo de pruebas. No es necesario anunciarlas. Si es que es posible, por supuesto, se las anuncia. En primer lugar, no es necesario anunciarlas y se pueden presentar en la audiencia. Pero además, en la audiencia se pueden aceptar como pruebas copias simples, se pueden aceptar como pruebas cualquier otro mecanismo que sirva para indicar que los documentos que yo estoy realizando son documentos que prueban la violación al derecho. Entonces, por ejemplo, si usted tiene en un CD, en un disco duro o en un celular, documentos o mensajes que puedan probar la violación del derecho, son válidos en la audiencia. Desde luego, tiene que haber un momento de contradicción de la prueba en la audiencia, y esa contradicción de la prueba, por supuesto, que debe ser habilitada por el juez, pero por supuesto no es una cuestión que signifique o que pueda ser dada de baja con las mismas condiciones, con las mismas características que se lo hace en una audiencia civil. Entonces, para mencionar o para revisar lo de la prueba, hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 86 de la Constitución. Esto aplica para todas las garantías constitucionales, no solo para la acción de protección. Pero, aparte de la informalidad con que puede ser actuada la prueba, el juez tiene la capacidad inclusive de formar comisiones para recabar la prueba. Es decir, el juez tiene otro papel, no es un papel dispositivo como sería en el caso de materia civil, en la que depende de la petición de las partes. El juez tiene la obligación en materia constitucional de verificar si se ha dado la violación del derecho, y en esa medida incluso puede ordenar pruebas de oficio. Para esto la ley dice que se tienen que hacer comisiones para recabar pruebas, y que el juez no solo que puede recabar estas pruebas, sino también suspender la audiencia con este fin. Es decir, caben todas las pruebas. Se puede pedir al juez que haga una inspección judicial, se puede pedir al juez que pida, que exija informes, documentos, que no estén en manos de la persona que está accionando, porque ustedes recuerden, la acción de protección generalmente va en contra del Estado. Va también en contra de las personas privadas, pero generalmente va en contra del Estado. Fíjense ustedes que el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución tiene una presunción muy importante. Dice: se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministra información. Es decir, que se presumirán ciertos lo que dice el demandante, el accionante de una acción de protección, si es que el Estado no demuestra lo contrario. Eso es una inversión de la carga de la prueba. El Estado le toca demostrar que no ha sido violador del derecho. Y además le toca entregar la información, porque la información no suele estar en manos de la persona que acciona. Esto casi nunca ocurre en la vida real. Esto casi nunca ocurre en las acciones de protección, en las audiencias. Sin embargo, hay que exigirle constantemente al juez y hay que recordarle al juez que eso dice la Constitución, que ese es un mandato constitucional y que por tanto debería cumplirlo. Si bien es raro el juez que lo cumple, sí hay algunos que lo hacen. Entonces, este es un primer elemento que yo quería comentar respecto de la acción de protección. Luego, una segunda cuestión que me parece que es muy importante en la acción de protección, si ustedes revisaron la clase anterior, cuando se habló de acción de protección, vamos a ver que tiene un elemento distinto y que hace la diferencia fundamental con la anterior acción de amparo. Es diferente porque la acción de protección busca la reparación y la acción de amparo más bien era de carácter cautelar. Aunque esto es discutible y hay autores que discuten con bastante profundidad este tema, me parece que es relevante para entender lo que es la acción de protección, enfatizar en el tema de la reparación. Si hay una violación de un derecho constitucional y esta violación se logra probar en la audiencia, además con la inversión de la carga de la prueba que ya he mencionado, estamos frente a una situación que exige reparación, es decir, que exige que el juez tome todas las acciones que sean necesarias para reparar el derecho violado.
esa reparación se puede hacer mediante el regreso a la situación anterior a la violación del derecho, pero eso no siempre es posible. Por ejemplo, cuando se trata de una situación de privación de la libertad, a pesar que eso cabría en habeas corpus, por ejemplo, cuando se trata de una muerte, de una orden del municipio de derribar una casa, es difícil volver al momento anterior. Cuando no se puede volver al momento anterior, como si, por ejemplo, podría volverse al momento anterior cuando hay un despido y se pide que regrese la persona a su lugar de trabajo, cuando no es posible eso, hay otras medidas de reparación. Estas otras medidas de reparación son, por ejemplo, la garantía de no repetición, un compromiso del Estado de no repetir la violación del derecho. También hay medidas de compensación que tienen que ver con la compensación económica. Y además tiene otras como por ejemplo reconocimiento, rehabilitación, entrega de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, la reparación, y así lo reconoce nuestra propia ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, es material y es inmaterial. Entonces, la acción de protección siempre va a buscar la reparación. Entonces, también una medida de reparación son las disculpas públicas. Bien, ahora sería bueno comprender qué pasa en la práctica. Recuerden ustedes que los requisitos de la acción de protección, que están en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en primer lugar son que hay una violación del derecho. ¿Cuál derecho? Un derecho constitucional. ¿Cuáles derechos constitucionales? Todos, a excepción de aquellos que tengan una protección con una acción propia. Por ejemplo, la privación del derecho de libertad tiene una protección con una acción propia, que es la acción de habeas corpus. Por ejemplo, la protección de la intimidad de los datos personales y los datos sobre los bienes personales tiene una protección especial con el habeas data. Por ejemplo, la protección al acceso a la información pública tiene una protección especial con la acción de acceso a la información pública. Entonces, solamente para aquellos casos en los que no haya una protección específica es que entra la acción de protección. ¿Cuáles son esos casos? Todos los demás derechos de la Constitución, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a un medio ambiente sano, los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de los grupos prioritarios, los derechos de las mujeres, los derechos de la integridad física, etc. A pesar que el derecho a la integridad física tiene su protección en el habeas corpus, más bien. De todas formas, todos los demás derechos que no tienen acción propia van por el lado de la acción de protección. Entonces, en primer lugar, la violación de derecho. ¿Cuál derecho? Un derecho constitucional. Aquí cabe una pequeña precisión. ¿Hay derechos en la ley? Claro que hay derechos en la ley. Por supuesto que las leyes también tienen derechos. No solo las leyes, pueden tener los reglamentos, pueden tenerlo inclusive los acuerdos ministeriales. Lo que pasa es que todos esos derechos también tienen su respaldo en la Constitución. Es decir, recordemos que el ordenamiento jurídico es un orden sistémico, es un orden relacionado, es decir, desde la norma más importante que es la Constitución, baja hacia las otras normas menos importantes, dándole legitimidad desde la Constitución. Es decir, si la ley tiene derechos, esos derechos tienen que estar acorde con la Constitución. ¿Pueden ir más allá de la Constitución? Sí. Nunca restarle a la Constitución la consagración de estos derechos. Entonces, considerando que el sistema jurídico es un orden jerárquico que está relacionado con el principio de imputación, le llama Kelsen, hay que tener en cuenta que las leyes también tienen derechos, de hecho, tienen que regular y permitir que los derechos se manifiesten en la práctica de la ley, en la práctica del reglamento, de la resolución, etc. Entonces, todos los derechos constitucionales tienen protección en la Constitución y, por tanto, protección de la acción de protección. Ahora bien, ustedes habrán oído muy comúnmente, porque la mayoría de las acciones de protección son rechazadas por los jueces, y son rechazadas bajo un argumento falaz. ¿Cuál es este argumento? El argumento es que son materia legal. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es,
Pero a ver, la ley no tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, por supuesto. Tiene la obligación de bajar esos principios tan generales de la Constitución a un elemento más concreto. Por lo tanto, siempre habrá un derecho que tenga una dimensión constitucional y una dimensión legal. Y sin embargo de esto, eso no obsta para que vaya a la materia constitucional. Entonces, en primer lugar decir eso, que todos los derechos son susceptibles de discutirse en materia constitucional. En segundo lugar, el requisito de la acción de protección, como ustedes habrán visto en la clase anterior, es que sea un acto de autoridad pública. Y en esto hay que ser muy claros. Es un acto u omisión de autoridad pública. No estamos hablando de actos administrativos, y esto suele ser una confusión muy común en los jueces. Si dice no es un acto administrativo, todavía no hay la resolución que le destituye. No es un acto administrativo porque todavía es el inicio del sumario administrativo, o no es un acto administrativo porque recién están en la fase de discusión. Eso no tiene nada que ver. La Constitución y la ley hablan de actos, omisiones o políticas públicas emanadas de autoridad pública. Es decir, un acto no necesariamente se manifiesta a través de un acto administrativo. Entonces, y además, si fuera un acto administrativo, como algunos jueces no comprenden, la vía sería la contenciosa administrativa, porque usted puede impugnar un acto administrativo en la vía contenciosa administrativa. Entonces, no es un acto administrativo, es cualquier acto, cualquier omisión y cualquier política pública de autoridad pública que viole los derechos constitucionales. Y en tercer lugar, este tema que yo puse bastante énfasis en la clase anterior, que es la acción o omisión de autoridad, la inexistencia de un mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Entonces vamos a suponer que se trate de un despido, de una destitución de un funcionario público que no se le hizo el sumario administrativo conforme el debido proceso, es decir, no se le notificó, no se le dio derecho a la defensa y de pronto el hombre ya se vio, o la señora ya se vio despedida, destituida de su trabajo. En ese caso, los jueces generalmente dicen, no, vaya usted al contencioso administrativo a discutirlo, o al juez laboral a discutir el tema del despido o de la destitución del funcionario público. Y además, aunque en la audiencia se alegue que se trató de una violación al debido proceso, que se trató de una violación al derecho a la defensa, etc. Entonces, yo les diría que es muy común que en estos casos el juez diga, no, pero si hay vía contenciosa administrativa, hay vía civil, hay vía laboral, hay vía cualquiera, ¿no? Sin embargo, la norma del artículo 40 es bien clara. Habla de la eficacia y la adecuación de esta otra vía, es decir, de la contenciosa administrativa en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, cuando a un juez le dice a uno o a una en la audiencia, hay otra vía, tiene que argumentar porque es adecuada y eficaz. Y lo adecuado y lo eficaz, afortunadamente, está bastante desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando se habla de adecuado, de un medio adecuado, se habla de un medio que tiene la capacidad en sí mismo, es decir, que tiene la potencialidad de lograr el objetivo. Vamos a suponer, en el caso de un contencioso administrativo, ¿tiene la capacidad de lograr el objetivo de restituirle a su puesto de trabajo? Sí, sí tendría esa capacidad, entonces sería un medio adecuado. Pero la ley dice y eficaz, o sea, son las dos cosas, adecuado y eficaz. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es que en la práctica sirva para eso, en la práctica sirva, empíricamente sirva para eso. Entonces, la eficacia de un contencioso administrativo para restituir a una persona a su puesto de trabajo es casi nula, porque un juicio contencioso administrativo se demora años, se demora 3 años en la instancia correspondiente al tribunal y 1 más en casación, entonces estamos hablando de 4 años. Con lo cual, dada la facilidad con que se agregan, se aumentan, se eliminan ministerios, por poner un ejemplo, podría desaparecer, pero inmediatamente la partida de esta persona o estar ocupada por otra.
Entonces, difícilmente se le va a poder restituir a su puesto de trabajo a través de un contencioso administrativo, tomando en cuenta además que la persona que está siendo violada en sus derechos podría decidir no ir al contencioso administrativo porque es una acción demasiado larga, es decir, es un juicio demasiado largo. Entonces, la eficacia tiene que ser vista considerando el tema de cómo funciona en la práctica, la gravedad y la urgencia del caso. Vamos a suponer, yo estoy tratando de evitar que o más bien dicho, estoy tratando de evitar que se expropie mi casa, que es la única que vivo y yo soy una persona de la tercera edad, etc. Entonces, si es que yo voy a un juicio contencioso administrativo, seguramente podré hacerlo después de 4 años, cuando ya la casa esté derruida, vendida o lo que sea. Entonces, la eficacia tiene que ver con cómo funciona en la práctica. Entonces, el juez tiene que hacer un análisis, un test de esta adecuación y eficacia de la nueva vía. Es más, la sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre este tema, de la Corte anterior, lo que dice es que el juez no podrá excusarse solamente en decir que hay otra vía idónea y eficaz. Tiene que decir cuál es la vía. ¿Cuál es la vía? Porque si no estaría incumpliendo el precedente de la Corte Constitucional. Quizá decirles algo más sobre el tema de la acción de protección y que tiene que ver con la posibilidad de que la acción de protección se inicie en contra de personas particulares. Existe esa posibilidad, la Constitución y la ley admiten esa posibilidad, pero en ciertos casos. Por ejemplo, cuando el daño a causarse sea muy grave, cuando se esté en una situación de subordinación, indefensión o de discriminación, cuando la persona que haya causado el daño sea una persona que esté en ejercicio de una concesión o delegación o preste servicios públicos impropios, en el caso de que sean personas privadas. Entonces, también se puede iniciar una acción de protección en contra de una persona privada, de un particular, dicho en otras palabras. Vamos a poner un ejemplo. Yo podría iniciar un juicio por discriminación para una empresa particular porque me han despedido considerando que soy mujer, que estoy embarazada, que soy afrodescendiente, etc. Entonces, en un caso de discriminación, yo podría acceder a la acción de protección. Un elemento más que también es importante señalar, si ustedes ven lo que dice la Constitución y lo que dice sobre todo la ley, también cabe una acción de protección en contra de un particular cuando este particular puede causar o ha causado un grave daño. La ley solamente establece esta posibilidad del grave daño para ir en contra de un particular con la acción de protección. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos jueces se confunden con la acción de amparo y piensan que la violación del derecho tiene que mostrarse con el grave daño. Y ese requisito ya no está ni en la Constitución ni en la ley, sino solamente para ciertos casos cuando se inicia contra un particular. Entonces, no es que usted debe mostrar el gravísimo daño, un muy grave daño que significa la violación al derecho constitucional para que proceda la acción de protección. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, la acción de protección es un mecanismo muy interesante que no ha tenido el efecto en la protección de derechos que debía tener. Es decir, la mayoría de acciones de protección se rechazan y además siempre echando mano de este argumento de que una cosa es la constitucionalidad y otra cosa es la legalidad. Esa división es arbitraria. Lo que es constitucional y lo que es legal depende del juez, la determinación. ¿Y por qué depende del juez? Porque la Corte Constitucional no ha hecho ningún trabajo para llenar ese contenido. Solo ha dicho una cosa es constitucional y otra es legal. Bien, pero estamos hablando de un montón de derechos y cada derecho tiene dimensiones constitucionales y dimensiones legales. Entonces la Corte tenía que haber dicho, estas son las dimensiones constitucionales del derecho al trabajo y estas no son dimensiones constitucionales del derecho al trabajo. Más bien lo que se ha hecho o lo que ha hecho la Corte es recurrir a unos criterios muy abstractos, como por ejemplo que aquellos derechos patrimoniales no son de carácter constitucional, lo cual primero es traído de una tesis europea que está muy bien para ese sistema y que además es una tesis abstracta, es decir, es una tesis
que se discute a partir de la teoría. Entonces, me parece que es importante eso llevarle a la práctica. Y además, esa propia tesis dice que el derecho de propiedad sí es un derecho de propiedad, sí es un derecho constitucional. Lo que pasa es que estaría compuesto, dice esa tesis, del derecho que tenemos de ser propietarios y no concretamente de nuestro derecho sobre el bien A, sobre el bien B, sobre el bien C. Pero bueno, esa es una de las tesis. Más bien comentarles que en España esta discusión hubo hasta finales de los 90 y que mediante una sentencia del Tribunal Constitucional se prohibió a los jueces recurrir a esta diferenciación para negar un recurso de amparo en España. Entonces, lo mínimo que debería ocurrir aquí es lo mismo, o sea, no se debería permitir que los jueces utilicen este argumento de que hay una cuestión constitucional y una cuestión legal, porque ese límite entre lo constitucional y lo legal es arbitrario, depende del juez, a menos que la Corte Constitucional tuviera producción de precedentes como corresponde. En realidad no se podría, en realidad es muy difícil determinar de manera abstracta qué es la constitucionalidad y qué es la legalidad. Más bien hay que tomar en cuenta que un derecho tiene dimensiones constitucionales y legales y que por tanto dependerá del juez decir si ve él que puede haber una violación constitucional, tendría que aceptar la acción de protección. Pero todos los derechos tienen dimensiones constitucionales, por lo tanto, en principio, todas las acciones de protección deberían ser aceptadas, pero esto no es posible porque, además, como he dicho, la jurisdicción la comparten con la penal, con la civil. Entonces, ¿de qué dependería? ¿Cuál sería la base para que el juez pueda, digamos, tamizar cuáles son las acciones constitucionales de las legales? La idoneidad y la eficacia de otra vía judicial. Es decir, lo que tendría que analizar el juez es si hay otra vía adecuada y eficaz. Eso debería ser lo que le permite al juez distinguir entre lo constitucional y lo legal. Tal vez señalar que algo que ustedes deben saber muy bien, que es que la acción de protección no procede contra actos del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, sobre providencias judiciales, sobre la jurisdicción. Si es que hay una decisión judicial, no es la vía de la acción de protección, sino la acción extraordinaria de protección, que además no se presenta ante cualquier juez, sino ante la Corte Constitucional. Entonces, cuando hay decisiones del Poder Judicial, no es la vía de la acción de protección. Quizá otro elemento también a considerar para el tema de la acción de protección en la práctica. Como generalmente la acción de protección se presenta en contra de decisiones del Estado o en contra de actos o hechos del Estado a través de sus múltiples instituciones, siempre va a estar presente la Procuraduría General del Estado en las acciones de protección. Entonces, en realidad, el litigante, la persona accionante, está litigando mínimamente contra dos, frente al representante del Poder Ejecutivo y frente del que se trate, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, lo que sea, municipio, y contra la Procuraduría General del Estado. Entonces, la Procuraduría General del Estado tiene la mala costumbre de defender al Estado, simple y llanamente defender a la institución, sin tomar en cuenta que los derechos y la defensa de los derechos de las personas son parte de un Estado de Derecho y que por tanto la Procuraduría lo que debería preocuparse es de que se cumplan los derechos, de que se cumpla la ley, de que se cumpla la Constitución, no de que gane o pierda el Estado, porque eso es una cuestión de si hubo una violación del derecho constitucional. También decirles que la acción de protección tiene una apelación y que uno puede apelar y eso sube al superior para que sea quien analice el caso. Y además se podría en última instancia, bueno, no como última instancia, pero como última posibilidad, plantear una acción extraordinaria de protección. Muchas veces los jueces de primera instancia son jueces que se arriesgan, que les parece adecuado permitir y aceptar una acción de protección. Pero
los juzgados o las salas de las cortes provinciales suelen tener más bien restricciones. Entonces, ustedes, no va a ser infrecuente que ustedes se encuentren con acciones de protección ganadas en primera instancia y perdidas en segunda instancia, cuando debería ser al revés. Pero bueno, eso ocurre, muchas cosas de ese tipo ocurren en nuestro país. Entonces, la acción de protección, yo les ponía como ejemplo la acción de protección que se hizo en contra de una comunidad indígena, porque tenían como norma, como tradición, como regla, que si en la casa no hay hombres, si en una casa no hay hombres, se les quita a las mujeres la tierra. Entonces, en virtud de lo que plantea el artículo, en virtud de lo que plantea el propio artículo 88 de la Constitución, y el artículo 57 de la Constitución, que si bien reconoce derechos a los pueblos nacionalidades indígenas, les pone un límite, y este límite es que no sean discriminatorios de las mujeres ni de los niños, y además el propio límite de los derechos fundamentales de la Constitución. Entonces, esta acción de protección que se presentó fue aprobada por el juez de primera instancia, se concedió la obligación de las instancias públicas de colocar los servicios de luz, agua potable, etcétera, y a la comunidad indígena se le impidió que volviera a poner obstáculos para esto. Sin embargo, en Corte Provincial esta sentencia fue revertida sin argumento alguno. Quizá una cuestión más importante para decir en el tema de la acción de protección es que también las acciones de protección tienen que estar motivadas, es decir, tienen que referirse a los hechos y cómo estos hechos se aplican a la norma, referirse al contenido de la Constitución en lo que a estos derechos específicos se refiere, y además ser comprensible, es decir, tiene que poderse leer. Entonces, estos tres elementos que ha dicho la Corte Constitucional forman parte del test de motivación: racionalidad, razonabilidad y comprensibilidad, tienen que estar en la sentencia de la acción de protección. Bueno, yo en términos generales de eso quería decir sobre la acción de protección, quizá algunos elementos sobre la acción de acceso a la información pública. La primera cuestión en la acción de acceso a la información pública, yo les envié unos documentos para que los lean. La primera cuestión sobre la acción de acceso a la información pública es la diferencia con el habeas data. El habeas data está pensado para proteger sus datos, de todo tipo, de salud, de civiles, de los bienes, etc. Y los datos sobre sus bienes. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber cuánto gana usted personalmente, o cuántos hijos tiene, o dónde vive, esos datos están protegidos, porque hay un derecho que es el derecho a la intimidad personal, que le permite prohibir a cualquier persona entrar a ver sus datos, a menos que haya una razón judicial ordenada por el juez, que no es gratuito que sea ordenado por el juez, sino que el juez tiene que revisar que no sea violatorio de los derechos, y además que sea para facilitar otro derecho, como por ejemplo que se juzgue a una persona culpable de un delito. Entonces, el habeas data protege, es una acción que se inicia en contra de alguien que quiera ir en contra de sus datos personales, como los datos de filiación, de matrimonio, civiles o de sus bienes. Y esa acción además puede corregir esos datos cuando están mal. Por ejemplo, usted aparece en los registros que ha sido sancionada o condenado a una pena de privación de la libertad por la comisión de un delito que nunca cometió y que nunca fue usted procesado, etcétera, etcétera. Hay un error en un dato personal. Entonces, mediante la acción de habeas data, usted puede pedirle al juez constitucional de primera instancia que ordene que se corrija ese dato erróneo suyo. Ahora, pero la acción de acceso a la información pública es distinta. También es una acción constitucional, pero la acción constitucional, en cambio, de la acción de acceso a la información pública busca proteger ya no los datos privados suyos, sino el derecho que tiene toda persona de acceder a información producida por las instancias públicas. Vamos a poner el ejemplo de un juicio. El juicio está producido por una instancia pública, que es el Poder Judicial. Salvo lo que
no se puede conocer, como por ejemplo en casos de delitos sexuales, pero en los otros casos el proceso es público y yo puedo, si quiero, pedir que me dejen ver un proceso judicial. Si esto fuera negado por la autoridad competente, yo tengo la posibilidad de ir a la acción de acceso a la información pública. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las condiciones y cuál es el pagaré que se firmó entre el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional, para saber cómo es el pagaré, a qué porcentaje anual estoy pagando esa deuda, y cuántos son los meses de gracia, cuántos años, etcétera, la deuda con el Banco Mundial, perdón, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo le puedo pedir al Ministerio de Finanzas o al Comité de Deuda, puedo decir, señores, yo quiero el pagaré que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Y esa es información que me debe ser entregada porque es producida por las instancias públicas. Entonces, el procedimiento es, yo debo pedirle a la institución específica, y además, solamente tengo que mencionar concretamente el tema. No es necesario que me sepa el número de oficio, el número de memo. Eso es imposible, además, porque eso solo lo sabe la institución. Entonces, yo tengo que decir, yo quiero que me entregue los documentos o que fueron producto del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo. O yo quiero que me entregue todos los documentos que sirvieron de base para la expropiación del terreno tal, para que se pase la carretera tal. O yo puedo pedir, quiero que me indiquen los contratos que se firmaron con la compañía Odebrecht y el municipio de Quito. Si el municipio de Quito me niega, no me da, o sea, me niega expresamente, me dice en un papelito, no es posible, no le quiero entregar, o simplemente ha pasado 3 meses y ni siquiera me contesta, entonces yo puedo acudir a la acción de acceso a la información pública y exigirle que me entregue esa información. Y tiene que entregarme. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que entregarme? Porque tengo un derecho a acceder a la información pública, hay una obligación de transparencia en el ejercicio del Estado, en el ejercicio de la gestión del Estado, de la contratación del Estado, de la firma de la deuda externa, etc. Y además, no es información reservada. La información reservada debe estar calificada con anterioridad a su petición, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales. Ahí hay una calificación de reserva antes de que yo pida el proceso, que no sea, siempre y cuando no sea parte, ¿no? O sea público en general. O si no, tiene que estar declarada antes, como por ejemplo cuando se trata de información de defensa nacional. Entonces hay un reglamento que permite que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declare cierta información de carácter reservado. Conforme a la ley, dice, ¿no? Conforme a la ley. Así es que a mí me parece que, por ejemplo, en ese caso el reglamento no es suficiente. Tendría que estar en la ley esa posibilidad de que sea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el que califique si una cuestión se refiere a seguridad nacional o no. Entonces, desde esa perspectiva, yo podría inclusive, y eso dice la Constitución y dice la ley, yo podría inclusive pedirle al juez que tener derecho de acceso a la información pública, incluso cuando la información ha sido el argumento para no entregarme la información, ha sido la reserva. ¿Por qué? Porque el juez es el que debe valorar si la reserva esa de la información está bien hecha y cuándo se hizo y cómo se hizo. Entonces, por eso yo puedo pedir, incluso en el caso de que sea que se alegue que es de reserva, más aún cuando es un asunto de derechos humanos. Entonces, la acción de acceso a la información pública sirve para eso. Hay muchas veces que uno quiere litigar un asunto y no tiene la información y no le dan a la persona que requiere, por decir algo. Si yo quisiera saber qué ha pasado con las inversiones del BIES, cuáles son las inversiones del Banco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay esa información. Más bien dicho, cuando uno la pide, ni le contestan, o sea, ni se dignan en contestar los señores del BIES. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer una acción de acceso a la información pública, es decir, bueno, yo he entregado todos estos documentos al BIES para que me entreguen la información y el BIES ni se ha dado por enterado. Entonces yo no sé y quiero saber, porque es mi plata, porque yo soy afiliada, entonces yo quiero saber qué ha pasado con ese dinero. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que hubo con los bancos por el tema de
que había estos seguros que cobraban sin la debida autorización de los depositantes de los bancos, de los clientes de los bancos. Entonces se pidió, por ejemplo, a la superintendencia de compañías, que es la que maneja el tema de los aseguradores y las empresas aseguradoras, le pedimos que nos dé información de cómo se procedió para la devolución, a quién más devolvieron, qué banco, a qué clientes de qué bancos nomás se devolvieron. Entonces, sin embargo, obviamente la superintendencia de bancos de compañías se negó a entregarnos esa información. Llevamos el tema a una acción de acceso a información pública y el juez la negó. La negó porque dijo que esa información era información acogiendo, además del alegato de la Procuraduría General del Estado, dijo que esa información no era irrelevante. Esa no es la cuestión que debe analizar el juez. El juez tiene que analizar si se entregó o no la información, si esa información es pública y si es que tiene carácter reservado. Y nada más, no tiene que entrar a revisar nada más. Entonces luego la Procuraduría General del Estado, en este caso que les cuento, dijo que se podía producir pánico financiero y que por eso es la razón que no se debería entregar la información. Obviamente ese no es argumento, porque ni la ley ni la Constitución establecen que esos sean argumentos para el tema de negar la acción de acceso a la información pública. Con la acción de acceso a la información pública, decirles que una de las costumbres de las instituciones públicas es llevar los documentos de ese rato. Y decir, aquí está la información que usted está pidiendo. Es que ha pedido mal. Es que usted no ha puesto el nombre exacto. No es obligación de la persona que pide la información el nombre exacto. La ley dice, tiene que decir con precisión el tema, no el número de documento, no el número de informe, no el número de oficio o de memorando. Entonces ahí cuando el juez o la contraparte diga, que eso suele ocurrir mucho en las audiencias, es que ha pedido mal y ha pedido a la persona equivocada. Entonces primero hay que hacerle acuerdo que la ley de acceso a la información pública no se refiere a que debe ser precisos en el documento, en el número de memorando, y eso es obvio. ¿Cómo puede un ciudadano cualquiera saber cuál es el número de documento, cómo se llama el documento? Entonces, en primer lugar, lo que pide es concreción del tema. Yo tengo que saber clarito cuál es mi tema. Entonces, si mi tema es los documentos que se utilizaron para la firma del acuerdo con el FMI, incluido el acuerdo, son esos documentos. No puedo saber yo que el número de oficio tal, que el número de oficio cual. Por otro lado, yo puedo presentar ante la autoridad donde se presume está esos documentos. Es decir, yo cuando hago la petición la dirijo al Ministerio de Finanzas. Yo que sé que otros mecanismos hay. Entonces, en este caso que les comento de la acción de acceso a la información pública que tuvimos por el Fondo Monetario Internacional, por los documentos que dieron origen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros le pedimos al Ministerio de Finanzas. Primero le pedimos al Presidente de la República. Y el Presidente de la República nos dijo que no sabe nada, que sabe el Ministerio de Finanzas. Después le pedimos al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas dijo que no sabe nada, que eso está en la Presidencia de la República. Entonces fuimos a acciones de acceso a la información pública, la una en contra de la Presidencia de la República y la otra en contra del Ministerio de Finanzas. Cuando fuimos a la discusión en la audiencia ya de acceso a la información pública, lo que se dijo es que la información pública no la tenía ni el presidente, ni la tenía el Ministerio de Finanzas, sino el viceministro de Finanzas, que era el delegado del ministro de Finanzas en el Comité de Deuda. Lo que dice la ley y la Constitución es que uno puede presentarle ante quien se presume tiene los documentos. Obvio el Ministerio de Finanzas y obvio el Presidente de la República. Y además que uno tiene que presentarla más o menos intuyendo quién la tiene, pero que si esa documentación no estuviera allí, tiene que decirse con precisión, a ellos sí les exige la ley que sea con precisión dónde está la información, quién la tiene y cuál es esa información. Entonces, yo tendría que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio y la Presidencia de la República tendría que haberme dicho, el Ministerio de Finanzas, tal persona, tal viceministerio tiene estos documentos. Lo que hizo la Presidencia de la República cuando nos respondió es decir, voy a oficiar al ministro de Trabajo y voy a oficiar al ministro de Finanzas para ver si ellos tienen. Voy a remitir su oficio a estas instituciones. Eso no es lo que le manda la ley. Entonces, les decía que una de las
típicas reacciones o respuestas del Estado es que cuando usted hace una acción de acceso a la información pública, ese día les llegan con la información. Dicen, aquí está la información. Y los jueces suelen decir, ya, ahí está la información, ha cesado la violación del derecho. A ver, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el hecho de que ahora cese la violación del derecho no quiere decir que no haya habido violación del derecho. Si yo estuve luchando para que me entreguen la información 2 años, hubo 2 años de violación de mi derecho del acceso a la información pública. Por lo tanto, el juez debería mandar a reparar esos 2 años, por lo menos con disculpas públicas. Entonces el juez me dice, no, ya está cumplido su derecho. Sí, pero ahorita. Y mientras tanto, los 2 años que yo tuve que litigar para tener acceso a esa información, y por lo tanto los 2 años que tuve que hacer todas las gestiones para obtener esa información, que quizá incluso me significó violación de otros derechos, porque tuve que tardarme 1 año, 2 años, 1 mes o 2 meses, el que sea, los que sea el tiempo. Por lo tanto, no es argumento decir que ahora ya está subsanado mi derecho. No se subsana. La violación se dio. Lo que pasa es que cesa la violación, cesa ahorita. Pero hay una violación de 2 meses, 3 años, lo que sea, que tiene que ser reparada por el juez. Entonces, cuando me vienen a mí a entregar la información ese día de la audiencia, a veces hasta incompleta, pero digamos que por lo menos van con la intención de entregar la información, eso no subsana la violación del derecho. Hay ya violación del derecho. Entonces, la acción de acceso a información pública tiene esta ventaja y hay que utilizarla, porque es una forma de estar enterados de qué ocurre en nuestro país. Tal vez decirles que en el caso de acción de acceso a la información pública por el Fondo Monetario Internacional, por el acuerdo, nosotros litigamos como 6 veces, pidiendo información diferente, porque obviamente hay una restricción, usted no puede litigar lo mismo pidiendo información diferente, porque nos íbamos enterando en cada audiencia cómo ha sido de llamarles a estos documentos, cuál era el nombre, cuál era el número, porque nos fueron negando cada vez, ¿no? Hasta que una jueza muy valiente, por supuesto, le ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Finanzas, que fue además en el complejo judicial de Quitumbe, le ordenó a todas las instancias del sector público que conforman un comité de deuda que entregue esa información, incluido el pagaré. Las instancias del poder público apelaron, eso está en apelación, de eso ha pasado más de 6 meses, ni siquiera nos llaman a la audiencia, y obviamente las instituciones públicas ni siquiera han entregado los documentos que fueron ordenados, porque ustedes recuerden que sin que obste la apelación, si se tiene una sentencia favorable en primera instancia de garantía jurisdiccional, esos documentos tienen que sernos entregados. El derecho tiene que ser reparado. Y después en apelación se verá cómo se revierte, si se pierde, pero en principio, en primera instancia, si se gana, tiene que ejecutarse la sentencia. Entonces, esto para cerrar el tema de las garantías constitucionales y concretas, es decir, que protegen derechos específicos. Por otro lado, el segundo día de clases yo abordé el tema de la participación ciudadana. Este es otro tipo de acción constitucional, este es otro tipo de protección de la Constitución. Estos 2 primeros que habíamos visto están encaminados a proteger los derechos de las personas, en cambio estas 2 nuevas o estas de la participación y el estado de excepción están encaminadas sobre todo a resguardar la supremacía de la Constitución y el carácter democrático del Estado. Entonces, les decía yo en esta clase que hay en la Constitución una serie de derechos que reconocen la participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder. Y esto tiene varios niveles. Tiene el nivel de conocer información, tiene el nivel de participar en las decisiones y tiene el nivel de controlar las decisiones del poder público. ¿Cómo se participa en las decisiones del poder público? En las decisiones del poder público se participa haciendo proyectos de ley con un mínimo de firmas para presentarlo al Congreso, a la Asamblea Nacional en nuestro caso. Esa es una forma de participación, eso se llama iniciativa legal o normativa popular. Existen otras formas de participación que son la consulta popular,
La consulta popular, que tiene a su vez dos mecanismos, el uno es un plebiscito y el otro es un referendo. El plebiscito o consulta popular se les llama, se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. El plebiscito lo que busca es preguntar al pueblo en general si está de acuerdo o no con una política pública, por ejemplo, si está de acuerdo con la privatización de las empresas públicas. Y el referendo, en cambio, lo que busca es someter un texto jurídico al pueblo. Entonces, dentro de este segundo, que sería el referendo, puede haber inclusive textos constitucionales. Entonces, la participación se concreta en este caso, en someter al pueblo una decisión del poder político, ya sea mediante una consulta popular o plebiscito, preguntándole si está de acuerdo con la privatización, o un referendo, que es sometiendo un texto, ya sea legal o constitucional también, a la aprobación. Entonces, el ejemplo más clásico del referendo es cuando se puso en consideración del pueblo la Constitución del 2008. Dijo, a ver, esta es la Constitución que elaboró la Asamblea Constituyente, decida usted si está de acuerdo o no. Es un texto constitucional, es un referendo. Entonces, estos dos mecanismos se someten al pueblo, pero para que se puedan someter al pueblo tienen que ser revisados por la Corte Constitucional previamente. Y la Corte Constitucional tiene que decidir si es que es constitucional la convocatoria, obviamente la convocatoria al pueblo para que diga su opinión, la convocatoria, si es constitucional los considerandos, es decir, cuando usted hace la pregunta pone unos considerandos, si es constitucional los considerandos, si son constitucionales los considerandos y si son constitucionales las preguntas. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional pone en claro cuáles son los elementos que tienen que tomarse en cuenta para que la Corte Constitucional dicte la constitucionalidad de estas distintas fases que tiene el proceso de consulta popular o de referendo. Entonces, lo que hace la Corte es primero revisar la convocatoria. Entonces, para revisar la convocatoria lo que hará es una revisión formal, es decir, si hay competencia de quien está llamando a la consulta popular, si es competente y si el procedimiento es adecuado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero llamar a una consulta popular para decidir si es que se privatiza el IES o no. Entonces, le digo a la Corte, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esa consulta popular. La Corte tiene que ver si yo tengo esa competencia. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que puede presentar la ciudadanía también una consulta popular. Y la ciudadanía, o un referendo, cualquiera de las dos. La ciudadanía puede presentar una consulta popular, pero tendrá que hacerlo llenando unos formularios con unas firmas, con un porcentaje que establece la Constitución. Entonces, el precedente de la Corte Constitucional ha sido que se haga a través, primero que se consulte a la Corte si es procedente la pregunta, la convocatoria, etcétera, y luego se vaya al Consejo Nacional Electoral para, con los respectivos formularios, recoger las firmas. Muy bien. Entonces yo decido preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la privatización del IES como producto de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Corte Constitucional, para revisar la convocatoria, tiene que ver si yo soy competente. Sí soy competente porque soy ciudadana, común, normal y corriente, y la ley y la Constitución dicen que puedo hacerlo. Es la primera cuestión. La segunda cuestión es si lo he hecho con el procedimiento adecuado. A ver, decirles que el procedimiento tiene que tomar en cuenta de qué se trata, si se trata de una reforma legal, si se trata solo de una consulta, o sea, de un plebiscito cualquiera, o si se trata de qué tipo de pregunta estoy haciendo. Entonces, si yo estuviera planteando un referendo con una reforma constitucional, tendría que hacerlo mediante el procedimiento que se establece para la reforma constitucional. Pero si yo estoy haciendo un plebiscito preguntando, ¿están o no de acuerdo con la privatización del IES?, puedo hacerlo directamente. Entonces, en principio, yo sería competente y con el procedimiento adecuado, por ser ciudadana, normal, común y corriente. También lo puede hacer el propio presidente de la República.
tranquilamente. Por lo tanto, o sea, los criterios son solamente si tiene competencia. Entonces, digamos que esta primera parte la analiza la Corte y dice sí, es competente, puede hacerlo, y luego pasa a la segunda cuestión, que es, por ejemplo, una cuestión que debería revisar la Corte, que no se trate de impuestos o división territorial del Estado, porque lo que dice la Constitución es que cuando se trata de estos dos casos no cabe la posibilidad de que sea la ciudadanía la que pregunte. Entonces, luego de revisar la constitucionalidad de la convocatoria, tendría que analizar la constitucionalidad de los considerandos, es decir, en cada pregunta hay unos considerandos. En este que les estoy poniendo ejemplo de la privatización del IES, como considerando nosotros poníamos la carta de intención firmada por el Ecuador en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene una parte que se refiere al IES y a la necesidad de supuestamente realizar tener mayor eficacia en la administración, por lo cual se sugiere que pase a manos privadas la administración de bienes. Entonces, eso poníamos como considerandos. Entonces, la segunda cuestión a analizar es los considerandos, sobre todo con la intención de evitar que el elector sea inducido a responder de una u otra manera específica. Y en tercer lugar, lo que se analiza es la pregunta. O sea, si la pregunta tiene un lenguaje claro, si tiene una sola cuestión por pregunta, es decir, ese tipo de elementos es lo que se analiza en las preguntas que se van a hacer. Entonces, una vez que se ha hecho esas tres análisis, emite un dictamen. Dictamen de la convocatoria, dictamen de los considerandos y dictamen de las preguntas. Y con eso, con ese dictamen favorable o en contra, la persona o la institución que pidió la consulta popular va al CNE a retirar los formularios para recoger las firmas, si es ciudadano. Porque recuerden ustedes que cuando las consultas populares o los referendos se hacen desde la ciudadanía, tienen que recoger un mínimo de firmas, que luego se presentan en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral verifica que sean firmas válidas y con eso se llama a las elecciones, y ahí en las elecciones se pronunciará, en el ejemplo que estamos llevando solamente a manera de ilustración, si es que está de acuerdo o no con la privatización del IES. Entonces, todos estos elementos son parte del dictamen que tendría que hacer el juez. Bueno, estaba pensado 1 hora para hacer un resumen, un refuerzo, si cabe el término, de las clases anteriores que yo he dado. Además de estas se transmitieron no en vivo, así que por eso se había pensado en este día. Entonces yo les agradezco mucho. Si hubiera alguna pregunta, a las órdenes para responder. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Estimada doctora, en nuestra aula virtual no tenemos ninguna pregunta, creo que ha quedado todo claro. También en nuestro chat de YouTube igual no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por su participación y hasta luego. Hasta luego.